Vamos a empezar despacio, ¿verdad? Para que vayan a hacer cada paso. Y, pero de entrada, o sea, si ustedes ya dominan el valor presente, pueden dominar la técnica personal, que personal es hacer volver todo a normalidad. Entonces, ese es el tema de hoy. Este es el nombre completo, digamos, de la técnica. Entonces, por el nombre es que las iniciales. Entonces, en los libros lo que se igual, ya abreviado, usted simplemente le pone costo anual, y el cual se podría llamar también como un egreso anual. Y si se vuelve, digamos, de signo contrario, puede convertirse en un beneficio, ¿no? Entonces, costo anual. Se le puede llamar también así, egreso anual. Y si cambia de signo, podría ser también un beneficio anual. Igual se le podría llamar ingreso anual. Entonces, esto significa, cuando dice que es uniforme y que es equivalente y está en conceptos de costo y anualidad, la idea que da esto es que cualquiera piensa y dice, ah, bueno, entonces es una serie de gastos. Sí, es una serie de gastos. Eso es un costo anual. Entonces, es de tener claro, ¿verdad? Cuando yo digo que es un costo anual, así como ustedes ya tienen claro que cuando hablan de un valor presente, de un BPN, ustedes saben que esto es un valor, ¿verdad? Eso le llamamos BPN. ¿Y qué es el resultado de traer todas las cosas a? Entonces, cuando le hablo de costo anual, siempre se van a referir ustedes a anualidades. Y queda claro también que si vos hablas de un valor futuro, podría ser valor futuro o podría ser un valor futuro neto. ¿Y esto a qué se refiere? A un valor donde un conjunto, donde todas las alternativas están en el futuro. Eso es la diferencia de la técnica. Entonces, en este momento necesitamos acá, necesitamos valor presente, sino que todo lo vamos a conceptualizar como anualidades. Claro, yo me puedo auxiliar del valor presente para conseguir anualidades, o me puedo auxiliar del valor futuro para conseguir anualidades. ¿Por qué? Porque si ya tengo todo el valor presente, esto ya tú lo conceptualizas como un P cualquiera en cero, y a partir del P vos tenés una serie. Vos tenés una serie, y para hallar esta serie, vos decís, esto es A, multiplicar ese P que yo calculé, que es el PPN, ¿verdad? Por una de P. Y hasta un punto. Entonces, esta es una forma de hallar el costo anual, ¿verdad? Porque el costo anual es una anualidad o un conjunto de anualidades. Entonces, si ya maneja la técnica del BP, pues, igual, si ustedes todo lo llevan a valor futuro, ustedes saben que todo valor futuro neto, ¿verdad?
manejamos el concepto de un F cualquiera que está en N, y a partir de ese F ya, podemos conseguir un conjunto de valores que van ya, en forma periódica desde N hasta el punto 1. ¿Sí? Esto llamamos. Y este A pues, lo hemos practicado con multiplicando el F por una de F y N. Entonces, por eso decimos que son técnicas auxiliares, ya sea por el BP o por la de F, yo consigo este A. Entonces, si este F pues, es el valor futuro neto, si este F es el valor futuro neto, entonces esto va a ser el costo anual, el costo anual uniforme, o el costo anual neto. ¿Sí? Entonces, ahí es como las técnicas se complementan. Pero hoy vamos a asumir que no hemos calculado el PPM y que tampoco hemos calculado un valor futuro, sino que vamos a seguir un proceso normal de cuál serían los pasos del procedimiento que ustedes ya conocen. Ahorita lo que vamos a hacer es consolidar el proceso y cómo llamarlo. Entonces, vamos a partir siempre del concepto de un flujo original. Vamos a poner al inicio un flujo muy sencillo. Digamos, una máquina, que se compra una máquina, esa máquina tiene una inversión y tiene gastos, tiene gastos hasta un punto N, y digamos que tiene un valor de recuperación. Bueno, ya ustedes saben qué significa. Entonces, que igual hay una tasa de interés para eso. Entonces, ¿cuál es el trabajo? O sea, cuando yo quiero hallar el costo anual, uno dice, bueno, ¿cuál es el KW de esa máquina? Ya vimos dos formas de hallarlo, pero en concreto, cuando un flujo es como muy largo o muy complejo o tiene muchos datos, lo que hacemos es ponerlo. Es decir, bueno, entonces las partes del flujo son 1, 2, así, la anualidad que ya está desarrollada de 1 a N, que ya llamábamos en la técnica de PPN, que entonces puede ser el gasto operativo, y 3, ese valor futuro que yo conceptualizo como un valor L que está ahí. Entonces, ¿cuál es el negocio aquí? ¿O qué es lo que yo tengo que hacer? Como yo lo que percibo es una anualidad total, un costo anual uniforme equivalente, puede ser uniforme equivalente. ¿Equivalente a qué? Equivalente a todo esto. Entonces, esto yo necesito hallar un A a partir de ese P. ¿Sí? Y para hallar ese A, de 1 a N, yo le llamo así un A que obtuve a partir de P. ¿Sí? Y ese A de P yo lo estuve multiplicando ese P por ese factor A de P. Si el flujo ya está de 1 a N, pues simplemente lo sumo. De 1 a N, el A o el GOP, y ya está. Entonces solo se suma. Y de este N, pues igual, ¿verdad? Tener una serie que obviamente va a llevar el sentido contrario, y el signo contrario a N. Entonces, como lo obtuve de L, lo voy a llamar un A obtenido a partir de L. ¿Cómo lo obtuve? L es un valor futuro multiplicándolo por ese factor A de L. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo el gasto, el GOP que ya está definido. Pero aparte de esto, he encontrado un nuevo valor en forma de serie que es el ADP, y que si cae aquí encima, le damos ADP. Sí,
Y por otro lado también estoy teniendo otra serie que es ADL, eso es lo que va en sentido contrario. Este es el ADP y este es el ADL. Entonces, como va signo contrario, entonces aquí al final vos tenés que tener un solo valor, un resultado. Y a esto le llamamos el A total. ¿Y el A total qué significa? El costo anual uniforme equivalente. ¿De qué? De esta máquina. El costo anual equivalente. ¿Cómo lo estuve? Transformando todas las partes del flujo en serie. Entonces, ¿cuál es la ecuación del flujo? Agarramos cada parte, tal cual la hemos ido calculando. Entonces, el costo anual uniforme equivalente, que va a ser una serie, será P por ADP. Más el gasto operativo. Esto se va a sumar siempre y cuando esté de 1 a n. De lo contrario, hay que transformarlo. ¿Se acuerdan cuando practicábamos un gráfico del gradiente? Que transformábamos las series que están intermedias, que están desplazadas porque no están uniformes. Es decir, si yo tengo algo así, y si la serie está partida, te va a poner, digamos así, 7n, vos le llamas A1 y este A7. Tengo que separar cada uno y trabajarlo y convertirlo. Esto convertirlo en una serie de 1 a n, y esta parte también convertirla en una serie que vaya de 1 a n. Y luego sumarla. O sea, esto ya me exige trabajo, porque no están, digamos, totalmente de 1 a n. Entonces, es como separar el flujo original en otras partes. Pero en este caso, estamos partiendo de, digamos, de la parte más elemental, la más sencilla, que el GOP ya va de 1 a n. Entonces vas a decir, bueno, entonces solo lo sumo. No lleva trabajo, entonces, por eso, y aquí solo lo sumo. GOP no lleva factor, ¿verdad? Menos L, decíamos, ¿verdad? Por ADF. Y esta es la ecuación de Cotonal. La ecuación de Cotonal. ¿Por qué? Porque estoy sumando, ¿verdad? Estoy sumando serie con serie con serie. Yo solo puedo sumar series con series. Y todas deben de ir del mismo punto de partida al mismo punto de finalización. Entonces, por eso es que yo no puedo sumar este con este. Porque este tiene un valor y este tiene otro valor. Y esto va de 1 a 6 y esto va de 7 a n. No puedo decir A1 más A2. Es mentira. Entonces, si logro que todos estén de 1 a n, entonces sí, yo puedo sumar. Y aquí ya estoy sumando. Pero ahí va la transformación. Entonces, por eso digo, es esto. Lo que yo estoy teniendo es esto. Puedo decir, esto más esto, pero luego le voy a bajar esto. Entonces, al final, ¿cómo queda el gráfico? Más esta altura, H1, y luego le sumas esta otra altura, H2, pero voy a restar esta, que es H3. Entonces aquí esto baja, esto al final el valor queda por acá. Entonces va a ser eso, pero la aritmética del grafo. ¿Sí? Entonces, una ecuación sencilla de costo anual es esto. Entonces, esto significa tener esto. Eso es lo que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de que están calculando qué es lo que están obteniendo. ¿Y esto en qué lo puedo transformar? En un P. Y ya se convierte en BPN. ¿Y cómo lo logro? Pues si ya está en A, ¿qué hago para convertirlo en ADP? Entonces, una forma de hallar el BPN decimos es multiplicar el costo anual, que lo obtengo de esta manera, lo tomo como una serie normal, ¿ves? Y aplico este factor que me recoge el dinero al presente, que es el P de A, porque este es un A, a unir y a obtener. Por eso les decía, son técnicas complementarias. Si vos haces el BPN, del BPN puedes hallar el costo.
Pero si hallas el costo anual primero, del costo anual podemos tener luego PPN. Entonces, luego cada quien define con qué facilidad va a ir desarrollando, o por dónde, qué ruta va a seguir para el dependiendo que de acuerdo a lo que le está pidiendo el problema. Entonces, claro, nuestra meta aquí era esto. Esto ya es otra opción, digamos, es otro punto que puede darse si hubiera necesidad de decir, pues esto lo puedo convertir en valor presente, también lo puedo convertir en valor futuro. Entonces, pero veamos las diferentes formas en que yo puedo expresar el costo anual, porque de acuerdo a los recorridos, ustedes pueden decir, pueden expresar, digamos, diferentes formas de querer manejar el dinero en el tiempo. ¿Sí? Porque, miren, yo no fuimos así, ¿va? Pero alguien me puede decir, mire, y de esto que yo tengo, y esto que yo tengo, ¿y por qué no llevo todo al presente primero? Y después a la banalidad. Entonces, aquí tenés P, y aquí tenés L, y este es tu A, es de gasto. No, voy a llevar esto al presente, y esto lo voy a dejar así porque esto ya no necesita. Entonces, yo quiero aplicar un solo factor al P menos L. Aquí voy a restar el L acá, entonces lo voy a llevar primero a 0 y después, ¿verdad? Entonces tú decís, ok, entonces L lo voy a llevar al presente, L por un PDF porque es un valor único y L. Entonces, cuando vos haces esto, con esto, hoy sí ya tenés acá, ya tenés el P y ya tenés el L. Con este factor ya lo lográs poner en 0. ¿Sí? Entonces, si con este factor ya lo pones en 0, todo lo que está en un punto ya se puede sumar. Entonces yo puedo decir más P. ¿De acuerdo? Va, más P. Va, está bien. Sí. Ahora, ¿pero qué es lo que busco yo? Busco la anualidad. Entonces, sería, ya que esto está en 0 lo puedo sumar, luego de sumarlo, le aplico el factor A de P. Y después solo sumar, ¿verdad? Lo que ya está de gasto, que es el A o, ¿verdad?, como ustedes le quieran llamar, el gasto operativo, más el GOP. El cuidado es, como esto lleva un signo diferente y para mí todo lo que va para abajo es positivo, y esto, aunque lo traslades, no pierde su sentido, esto sigue siendo negativo. ¿Sí? Porque hay que recordar el signo, que dependiendo de cómo está. Entonces esto es P menos L, sí, es P menos L por A de P y más. Miren, y entonces aquí ustedes tienen otra ecuación. Y es equivalente a esta. Pero, ¿esta ecuación de qué sale? De un deseo mío de querer llevar todo al presente. Es decir, no, es que yo quiero mejor que esté así porque... Perdón, aquí me omití un factor. ¿Qué falta acá? PDF. Exacto. El GOP aquí. No tenemos que omitir el factor que aplicamos, tal como lo teníamos acá, porque aquí nos faltaba agregar el signo. Esto siempre va PDF, porque el PDF fue el que nos permitió llevar el L desde N hasta 0. Pero luego, como yo lo quiero en anualidad, por eso aplico. Ahí está. Perdón, vamos a ver. Sí, lo que pasa es que aquí se puede interpretar mal. Vamos a escribirlo correctamente. Sería así, P, porque este es 0, ¿verdad?, menos L, pero L no está en 0, lo tuve que trasladar a 0, por eso le apliqué esto, PDF y N, solo que este factor está afectando solo a L. Entonces, que quede claro esto, está afectando solo a L. Y luego a todo, como yo lo quiero en serie, le voy a aplicar el ADP. Esta es la expresión correcta. Esta es la expresión correcta. Más
el GOP. Bien. Entonces, esa es la ecuación de costo anual. Esa es la ecuación de costo anual que va a ser equivalente a esto. Entonces, lo que me dé esta ecuación me va a dar esta ecuación. Este es el costo anual, sí. De valores y no valores. Y entonces, pero así como alguien de ustedes pensó esto, otro de ustedes puede pensar lo contrario y decir, mire, no, la verdad que y este P acá y tengo esta anualidad y este L acá y ¿por qué no llevo ahora este P acá y aquí sumo en N? ¿Sí? Mejor voy a llevar el P acá. Entonces, ¿qué vas a hacer? Va a ser P, va a ser futuro, el L porque era atrás, P de F, el P va a ser por F de P, va a llevar un factor para que esté en N y luego ahí se opera con L, pero como este es positivo, digamos, porque yo le estoy dando así sentido a esta flecha y esta tiene sentido contrario, pues siempre lleva. Entonces sería, ¿ya? P por F de P menos L. Porque aquí ya todo esto está en el futuro. Y está en N. ¿Sí? Entonces, ya cuando está en el futuro, venís tú a decir, ah, va, entonces hoy, ya cuando yo lo opero en el futuro, porque con esto logro trasladar el P, ahora le voy a aplicar un factor que me lo convierta en una serie. A todo, ¿verdad? A todo. Entonces será ADF y esta ecuación también es equivalente. Es equivalente a esta y es equivalente a esta. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que el costo anual, digamos, es un concepto. Usted no tiene que memorizar fórmulas, sino que tiene que manejar el concepto. Y para aplicar el concepto, usted va a decidir los movimientos que tiene que hacer y elegir los factores que va a usar para hacer lo que usted quiere hacer. Porque si vos decís, no, me llevo esto a cero y entonces, no, me voy a dar el P a futuro, entonces, ¿pero a quién? A P. Luego lo opero con L. Y luego de esto lo transformo. ¿Y luego qué? Luego viene el GOP, ¿no? Ahí está completa la ecuación. Todas tienen que llevar, involucrar todos los valores. Entonces, esta ecuación es tan costo anual como esta ecuación, es tan costo anual como esta ecuación. ¿Hay otra forma? Sí, hay otra forma. Hay una equivalencia que un par de veces la hemos citado con ustedes, que yo les dije por ahí unas equivalencias financieras que tienen por ahí del ADP con el ADF, ¿se acuerdan? Esta equivalencia que decíamos que el ADP es igual al ADF menos I. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuánto es el ADP? ¿Cuál es la fórmula del ADP? ¿Me la podrían decir? El ADP es I por 1 más I a la N sobre 1 más I a la N menos 1. ¿Es así o no? ¿Verdad que sí? Esa es la fórmula de ADP. Entonces, esta es una identidad económica. Entonces vos decís, comprobemos que el ADF es igual, el ADF menos I es igual al ADP. Entonces, ¿cuál es la fórmula del ADF? ¿Recuerda la fórmula del ADF? Ajá. I sobre, ¿ya? I sobre 1 más I a la N menos 1. Entonces dice que el ADF menos I es igual al ADP. Este es el ADP. Y hicimos por ahí la multiplicación y vamos a decir, saquemos factor común, pongamos el factor común a esto. Entonces este tiene de denominador 1. Entonces el factor común tendría que ser 1 más I a la N menos 1, 1 más I a la N menos 1. Este es el denominador común. Y luego hacemos el proceso de operar fracciones. Entonces,
entre esto es 1, ¿sí? Por esto es I. Entonces, I. Luego, esto entre 1 da esto. Entonces sería más 1 más I a la n menos 1. Todo esto por I. ¿Sí? En el primer caso da 1, entonces aquí queda 1 por I. Y desarrollamos eso. Entonces aquí queda I. Entonces, menos 1 por I queda menos I. Y luego queda queda I por todo esto, ¿verdad? Más I por 1 más I a la n menos 1. ¿Sí? Todo esto sobre 1 más I a la n menos 1. Y claro, aquí estas sí se eliminan. Entonces al final, ¿qué te queda? 1 más I a la n, I por 1 más I a la n menos 1. Perdón, este no. 1 por I por 1 más I a la n sobre 1 más I a la n menos 1. Y este exactamente, ¿verdad? El factor que este menos se fue acá. Menos 1 por I es este que tenemos acá. Claro, como aquí ya tenía I en la operación anterior, entonces ahí se logra. Bueno, ustedes deciden cómo operar eso. Es un manejo de fracciones. Entonces, por eso decimos que esto es cierto. Entonces, de acá yo puedo también concluir, entonces, quiere decir que ADP es ADF más I menos I. Quiere decir que, ¿ya? Yo puedo expresar entonces que ADP o ADF también tiene su igualdad económica. Entonces, sacamos otra identidad. Entonces, yo puedo cambiar esa identidad en esta ecuación. Digamos, si quiero empezar todo en términos de ADP o todo en términos de ADF. Entonces, esta ecuación que yo tengo esa que está ahí, la primera, P por ADP más POP menos L por ADS y N. Yo la puedo cambiar. Además de estos cambios de ecuaciones que son equivalentes, yo puedo cambiar todo aquí en términos de ADF o todo en términos de ADP. Vamos a ver. Este era más, ¿verdad? Y era más, la suma, sí, este es más. Corrijan ahí, por favor. Entonces, yo puedo poner aquí, ¿verdad? Si sustituyo aquí el factor ADP por ADF más I, me dice que el ADP es ADF más I, me va a quedar todo en términos de ADF. Entonces, ¿cómo queda? Cada uno será P por todo esto, P por ADF más I, más POP L por el ADF N. Entonces aquí queda P por ADF más P por I más todo lo demás POP L por ADF. Ahí tenemos otra ecuación, ¿verdad? Que claro, la podemos seguir simplificando. Entonces, si esto está en términos de ADF y esto está en términos de ADF, puedo asociar y yo puedo decir que entonces es P menos L por ADF
IN más P por I más el GOP. Y esta ecuación también es una ecuación de costo anual. Y va a dar lo mismo que esta, ¿verdad? Lo mismo que esta y lo mismo que esta. Es una ecuación equivalente. Entonces aquí lo que hicimos fue apropiarnos de esta identidad, ¿verdad? De esta identidad. Lo puedo hacer también despejando ADF, o sea que aquí en lugar de ADF meter ADP. Porque aquí si yo despejo aquí sería que ADF es ADP menos I. Entonces yo puedo meter esa otra identidad en esta ecuación y ya cambiarla, ya no va a quedar todo el término de ADF, sino que todo el término de ADP. Veamos, hacemos ese otro cambio. Digamos que ya no voy a meter eso, sino que voy a meter acá, en lugar de modificar esto, voy a modificar esto. Sería, voy a meter ADF igual a ADP menos I. Esto voy a meter. Perdón. ¿Se cierra? Sí. Entonces, nos venimos y ya encontramos esta ecuación. Encontramos esta ecuación. Y me queda que el costo anual. Este no lo toco. P por ADP no lo toco. Y el GOP tampoco lo toco. El que voy a tocar es el que acompaña a L, que está en términos de F, pero yo no lo quiero en términos de F. Quiero expresarle la equivalencia de ADF, que es ADP menos I. Entonces aquí voy a poner ADP menos I. Y desarrollamos. Entonces queda P por ADP más GOP sería menos por menos da más L por I. ¿Sí? Menos por más menos L por ADP. ¿Sí? Entonces, como ya tengo expresado dos en términos de ADP, asocio los que están en términos de ADP. Entonces será P menos L, correcto, factor común de ADP. Y aquí sí, ya pongo la I y ya pongo la N, porque ya vamos con un objetivo de evaluar. Más el GOP, o si quiere antes, ¿verdad? Más L por I, más el GOP. Entonces, esta es otra ecuación de costo anual idéntica, que es equivalente a esta ecuación, que es equivalente a esta ecuación, y que es equivalente a esta ecuación, y que es equivalente a esta ecuación. Cinco ecuaciones. Entonces, vean, o sea que cuando ustedes van a aplicar el costo anual, no memoricen una ecuación, sino que acuérdense del concepto. La idea es convertir todo en anualidad. ¿Y cómo yo logro convertir todo en anualidad? Bueno, está bien, si haces esto y si hasta acá, está bien. Pero si luego un libro, un problema me dice, mire, exprese todo en términos de ADF o todo en términos de ADP, recordar de estas identidades y de esta manera logro como, ¿verdad? Porque aquí, te fijas, ya solo hay un factor. Y es una cosa de costo anual. Y acá también hay un solo factor. Aquí está ADF y ADP. Entonces, ya, las dos van a ser costo anual, solo que es una estructura diferente. Aquí esto significa interés. Esto es un interés que hay que pagar sobre capital. Aquí también muestra el interés, pero un interés aplicado al valor de la recuperación. Esta ecuación, algunos libros le llaman ecuación de costo anual por fondo de amortización, por recuperación de capital. O sea, en algunos libros esto lo van a encontrar así: ecuación de costo anual por recuperación de capital.
Esta ecuación, como el interés es sobre L y lo que va a usar, perdón, de la ADP, a ver, y este está usando un ADP, entonces en función del factor es que está, se da el nombre de la ecuación. Lo tienen acá, por favor. Es por esta ecuación de costo anual por, ¿cómo se llama este factor? ¿Y cómo se llama este factor? Si ustedes buscan en los libros, este factor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este factor? Esto, como trae traducciones del inglés, este es, en inglés se llama le llaman el recovery, que significa recuperación, y este es esto está como fondo, como amortización. Entonces, en base a eso es que las ecuaciones van tomando su nombre. Aquí era al revés el concepto. Aquí esto es por, esta es ecuación de costo anual por, en función del factor que se llama fondo de amortización. Y este se va a llamar ecuación de costo anual por, esto significa recuperación de capital. Pero bueno, estos son como detalles que usan algunos técnicos. ¿Ves? Que bueno, no vamos a entrar nosotros ya a ese nivel de detalles porque ya es como entrar un poquito más un zoom a detalles financieros sobre cuánto se paga de interés sobre capital en un momento dado, un año X, o cuánto es el interés pagado según va disminuyendo el valor de recuperación, es para otro tipo de análisis. Pero digamos, en términos prácticos, las ecuaciones las nombran de esta manera. Al final yo no te voy a decir, mira, aplica esto o aplica esto. Y yo lo que te voy a decir es, hacerlo por todo. Si vos podés aplicar perfectamente, y ahí muere. Y si alguien lo quiere decir, está bien. Ahí muere. Y si alguien más lo quiere hacer de esta manera, lo importante es que quede todo en anualidad. Ese es el tema. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta. Aplicando un ejercicio que necesita conocer las anualidades, independientemente, todas las fórmulas llevarían la misma respuesta. Todas las fórmulas van a dar la misma respuesta. Tienen que, porque son equivalentes. Tienen que llegar al mismo. Si todos son de costo anual. Entonces, a veces alguien dice, bueno, pero esto es redundante porque si yo ya manejo la técnica de valor presente y para llegar al costo anual solo tengo que multiplicar el valor presente por un ADP, ¿para qué estar haciendo? Bueno, lo que pasa es que en teoría esto nace, la idea no es que vos vas a sustituir a un financiero, a una empresa, a un contador, no es esa, porque él tiene su área, su disciplina. La idea es que vos como ingeniero, en trabajo en planta, puedas hacer evaluaciones rápidas sobre ciertos elementos, sobre ciertas cosas, y hagas una distribución rápida de dinero, pero tomando en cuenta el concepto de interés. ¿Sí? Entonces, vos decís, bueno, ¿cuál sería el gasto, por decir, el gasto en costo anual que podría tener el manejo de esta máquina, o este set de contadores, o estos transformadores, o cómo bajaría, ¿verdad? Si yo en lugar de usar una conexión delta en manejo de distribución de electricidad, manejo una conexión en paralelo o otra, ¿verdad? Entonces, ahí depende de la disciplina de cada quien, los elementos de ingeniería que tengan que estar analizando, si es de informática, si es de comunicaciones, si es de electrónica. Entonces, siempre va a haber maquinaria o infraestructura o tecnología a la cual hay que estar haciendo análisis rápido. Esta técnica del costo anual es una técnica que es para hacer análisis rápido. ¿Cómo es la proyección de costos que va a tener? Entonces, y más si has dado una aplicación, vos rápido dices, bueno, proyectamos esto a futuro, un ADP, un ADF, restemos, sumamos, esto cuesta tanto. Entonces elegimos esta manera. ¿Sí? No es como para que vos penséis que en un momento dado
voy a poner la parte financiera, va a decir que él tiene esa especialidad y tiene supuesto, o sea, pero el objetivo de la asignatura no es llegar a tomar ese soporte. Que sí tener la capacidad para llegar a sacarlo, sí, pero ya es una actitud de cada quien. Entonces, pero sí, la técnica normalmente es utilizada para hacer análisis bastante. Lo que sucede es que, digamos, la ecuación digamos, se vuelve más interesante. Obviamente ustedes ya lo saben cuando tienen más, el flujo tiene más detalles, o sea, hay ya detalles de gradientes, aumentos de gradientes, disminución de gradientes, o hay ingresos, ¿verdad? Entonces, ya la ecuación no va a quedar tan sencilla si yo tengo un flujo como este. Sí, hay un GUP digamos de 1 a 6, aquí hay otra serie, ¿sí? A 12, y esto, aquí hay otra al final, y esta lleva un gradiente. Entonces, este es un A1, este es un A6, y este es un A12, y hay un L, hay un P, y hay una serie de ingresos. Y esta serie de ingresos también tiene gradiente. Este es un ingreso anual, y este es el gradiente de ingresos. ¿Cómo queda la ecuación de costo anual? ¿Cómo es? Pero si vos ya manejas el concepto, ya tú sabes que lo que tenés que hacer es que cada una de estas partes hay que convertirlas en una unidad de 1 a n. Digamos, aquí si esto durara 20. Entonces, no, ya no va a ser tan corta, ya no va a ser tan corta. ¿Cómo me queda en este caso? Entonces, lo mismo, la técnica, yo digo que no te perder de vista, aunque lo vean muy complejo, separen, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos tiene este flujo? ¿Ah? Entonces vos decís, bueno, este flujo tiene un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, 6 elementos, 7 elementos, 8 elementos. Separemos los elementos y a cada uno llevémoslos a costa, ¿perdón? ¿Qué es el valor de recuperación? ¿Es el valor de recuperación? ¿Puedo tener al final de este periodo? El santo para guardar. ¿Quién no venís a las clases de Sí, Salomé. Sí, me traen esta pregunta porque lo hemos discutido varias veces. Pero bueno, es válido. Entonces, pero bueno, aquí están. Entonces, miren, la idea no es que ustedes cada vez tengan que hacer esto, es decir, primer elemento P, segundo elemento A1, de 1 a 6, segundo elemento el A6, este que va de 7 a 12, tercer elemento el gradiente del A6, lleva gradiente, cuarto elemento el A12 que va a ir obviamente de 13 a 20. Cuarto elemento, y así va. Siguiente elemento, AL, que está en N. Siguiente elemento, y así. Entonces, la serie, el ingreso que va de 1 a N, y lo pongo como ingreso. Ahí está. Ya esto lo puedo poner arriba, solo que con un sentido contrario al egreso. Esto va hacia acá. Entonces, el ingreso va a ir en el sentido de que va L. Ahí está. Le más ingreso anual. Y el otro elemento, el gradiente de ese L. Entonces hay que trabajar también el gradiente. Aquí va el gradiente. El gradiente sería el gradiente del ingreso. Entonces,
¿Cuál es la meta? Esto, convertirlo en una serie de 1 a 20. Esto, convertirlo en una serie de 1 a 20. Porque no está de 1 a 20, está de 1 a 6. Y esto, convertirlo en una serie que vaya de 1 a 20. Y ese es el trabajo de ustedes. Convertirlo en una serie que vaya de 1 a 20. Y esto también, convertirlo en una serie que vaya de 1 a 20. ¿Cómo logro eso? Entonces hay que analizar los factores necesarios. Y esto también, una serie que vaya de 1 a 20. Y ya está, va, entonces solo lo sumo. Lo que ya está. Y lo que no, pues entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo a realizar? Con este está fácil, que vos decís, este es un ADP, obtener una serie. Esto lo tengo nada más multiplicando el P por el ADP. Ahí está solucionado. ¿Verdad? Y ya está. ¿Sí? Y este que está de 1 a 6, pues hay que trabajarlo. Está de 1 a 6, ¿cómo hacerlo llegar de 1 a 20? Entonces, lo tradicional lo que hacemos es llevarlo a 0 y después distribuirlo. Entonces, digamos que cuando vos lo tenés de 1 a 6, acá vamos. Cuando vos lo tenés de 1 a 6, está así. Fíjense la altura que tiene cuando está de 1 a 6. La altura. Entonces, lo llevo a 0, este es el A1. Aunque lo voy a meter en un valor presente, sería, hay un P, A1, sería el A1 por el P de A y N6, ¿sí? Y N6 tiene esa altura. Aquí tiene esta altura, entonces obviamente aquí sube más, ¿verdad? Sube más, entonces ya cuando la hayas en valor presente, aquí esta sube un poco más y este es el P. Pero ¿cuál es la meta? Convertirlo en una serie que vaya de 1 a 20. Entonces, cuando ya lo convertís en serie de 1 a 20, esta altura baja, porque esto estaba de 1 a 6, de 1 a 20 va a bajar. La altura va a ser menor. O sea, el A1 ahora convertido en una serie de 90. Entonces, ¿cómo logro esto? Primero lo convierto en un P y después ese P. Entonces, voy a tener un A y será el P de A1, el P de A1 multiplicado por el A de P y N20. Entonces, dos pasos, ¿verdad? Primero lo recojo, lo convierto en un P y luego lo distribuyo. O sea, si lo tengo así, yo no puedo solo sumarlo en la ecuación. Tengo que transformarlo en un P, ¿sí? Con esta ecuación y luego volverlo a distribuir, pero aquí recogí 6, hoy lo estoy distribuyendo a 20. No es lo mismo tenerlo de 1 a 6 que tenerlo de 1 a 20. Hoy sí ya estoy dando una serie que va de 1 a 20. Ese es el trabajo. Y el trabajo que tendría que hacer para lograr esto. Sería la 1 por P de A y 1,6 multiplicado por el ADP y hoy sí, con esto yo sé que está de 1 a 20. Y ese mismo análisis tengo que hacer para cada una. O sea, hay que ir ampliando una ecuación para que uno dé. Por ejemplo, ya cuando tengo el A7, este está del 7 a 12, dice. Le pusimos a 7, ¿verdad? El A7. Está del 7 a 12, lo mismo. Lo mismo, este A7 tiene que estar de 1 a 20. Yo quiero un A que vaya de 1 a 20. ¿Cómo logro eso? Este requiere más movimiento que este, porque este está de 1 a 6 y con un factor ya lo pongo en 0. Teniendo 0 ya aplico el ADP y ya de 1 a 20, pero este está de 7 a 12, necesita doble movimiento porque una es comprimirlo. ¿Cómo comprimo esto en valor único? O sea, con un PDA o con un FDA, ¿cierto? Entonces, pero ese es un paso. Entonces, si aplicas PDA o FDA, te va a caer en 6 o en 12. Pero vos no necesitas el valor en 6 o en 12. Lo necesitas en 20 o en 0 para poder aplicar ADF o ADP. Entonces, veamos cómo queda el movimiento aquí. Ya, veámonos este. Usted está de 7 a 12. ¿Cómo nos queda?
Está así. 7 a 12. Es un lado. ¿Verdad? Entonces, opciones. Las rutas que ustedes pueden seguir. Vos podés decir, esto lo voy a convertir en un valor en el futuro. Lo primero que voy a hacer. Entonces, sería A por F de A. ¿Verdad? ¿Y cuántos n son? 7 a 2. 6, ¿verdad? Y ya con esto logro esto. Pero para obtener la serie, vos necesitas tener ese valor en 0 o en 20. Tenés que decidir entonces, después que haces esto, hacia dónde lo llevas. ¿Sí? Porque de qué hay que moverlo. Lo llevo para acá. Después, pero tenés que decidir o lo llevo para acá. Entonces, ahí es donde yo le digo que no voy a memorizar una cosa, sino que ustedes van decidiendo en el proceso los pasos que van siguiendo. Porque yo tengo el valor aquí, yo puedo llevar una serie, ¿sí o no? ADF y N20. Si yo tengo el valor aquí, puedo llevar una serie, ADP y N20. ¿De acuerdo? Entonces ustedes deciden en ese momento, entonces, bueno, lo voy a llevar a 20. Entonces sería, pues, si aquí está el valor único, el factor que aplica es F de P. Va a ir de 12 a 20. ¿Cuánto se va a mover de 12 a 20? 8. Pues ya estoy aquí. Aquí está. Aquella serie, aquí está. Le damos F de la 7. F de la 7. Ustedes usan su nomenclatura para darle seguimiento. Aquí está en 20. Y si ya está en 20, ¿qué necesito ahora? Hacer esta serie que vaya de 1 a 20. Entonces, quiere decir que necesito otro factor. Que si ya está en 20, ¿qué factor sigue? ¿Qué factor sigue? Quiero una anualidad de 20 a 1, o de 1 a 20. Exacto, ADF, ya todo como futuro, puede tener un ADF y N. Y ahí logro ya mi objetivo. Entonces, por lo que decía, todos los que están en términos intermedios me demandan como más de un factor, ¿verdad? Por ejemplo, la serie, el gradiente me va a demandar eso. Ahora, a lo que quería llegar es que para esta parte, esta no es la única ecuación, porque alguien tal vez se vino acá y dijo, no, pues yo no me recuerdo por acá. Entonces, digamos que llegó hasta aquí y dijo, A por F de A y N6. Pero luego dijo, está aquí, ¿verdad? Entonces, le cayó en 12. Y luego dijo, no, pues de aquí voy a trasladar acá. Entonces, aquí implica aplicar un PDF. PDF y está en 12 y N12. ¿Sí? Y ya cuando esté en 0, porque esto ya te lo lleva a 0, hoy sí, entonces van a ser un ADP y ¿N qué? N20, para que te quede una vez. Entonces, esta ecuación es equivalente a esta ecuación. Exactamente. Entonces, vos vas decidiendo la ruta. Entonces, pero aquí todos se han ido con FDA. Pero puede ser que alguien diga, no, yo mejor me voy hacia acá, y después acá, y después la serie. Entonces aplica PDA, PDF y después ADP. Entonces, otra ecuación sería A por PDA y N6, luego PDF y N6, y luego la serie ADP y esta es otra ecuación válida. Pero, digo, cada quien va decidiendo como los movimientos hacia dónde va. Y esto va lo mismo que esto, va lo mismo que esto. Entonces, lo que tienen que buscar ustedes es dónde usar la menor cantidad de factores posible. ¿Sí? Porque al final, al meterle valores, esto te tiene que dar lo mismo. Porque al final lo que estoy encontrando es esto, con diferentes rutas. Dime.
¿será posible que hagamos por lo menos un ejercicio de las 10 que ha dejado para terminar de entender? Claro, claro. Vamos a hacerlo. Sí, pero primero un poco la teoría, ¿va? Para que tengan más o menos la idea de cómo va la ecuación. Va, entonces, ahora díganme ustedes qué hacemos con este gradiente. Ahí donde ha puesto ADF y 6 no sería 2. Vamos a ver. ¿Cuál? Primero, A, FDA y 6. Se le está llevando a 12. Sí. Sí, vos contás el número de desembolso. Solo de él. Sí. El número de pagos. Lo que yo estoy comprimiendo. Aquí estoy comprimiendo 6 pagos. Estoy comprimiendo llevándolos al futuro, me caen 12. Aquí yo los estoy comprimiendo llevándolos al presente. Cuando aplico PDA lo llevo acá. Cuando aplico FDA lo llevo aquí. Entonces, sí, cuente cabal el número de flechas que hay. Ese es el tema. Luego depende de dónde caiga, ya va el traslado ya es libre. Lo mismo tendríamos que hacer con el gradiente. ¿Cómo nos tocaría con el gradiente? El gradiente está así, aislado también. Casi el procedimiento es igual. Aquí está el gradiente. Vamos a hacer la silueta de la base que acabamos de hacer, que va de 7 a 12. Y aquí está el gradiente. No sé cuánto vale, pero lo mismo podemos hacer. O de una vez definimos. Ah, no va. Voy a aplicarle el PDG para que me caiga en 6. Podría ser el primer paso. Entonces sería G por PDG y N6. Ya lo tengo. Pero vos ves que no puede quedar en 6. Entonces, o lo llevas a 20 o lo llevas a 0. Entonces hay que terminarlo de trasladar. Entonces aquí hay que aplicar PDF y a trasladar 6. Entonces la ecuación total sería, esto es lo primero, G por PDG y N6. Luego con esta ecuación lo tomás y lo trasladás a 0. PDF y N6 y hasta aquí. ¿Sí? Con dos factores yo logro eso. Pero vos no necesitas eso, vos lo que querés es una serie que vaya de 1 a 20. ¿Cómo logro eso? Lo quiero convertir en A. Aquí ya está en P. Entonces todo esto va a ir con el ADP y llamo a esa serie al lado. Sería una de las tantas ecuaciones que ustedes pueden hacer. Porque igual alguien puede empezar en el futuro y decir, no me quiero ir acá, no quiero. Porque si después que está aquí dice, no, me voy a ir a 20, ya cambia la ecuación. Después del receso tomamos la guía para ver cómo. Entonces, ya. Entonces, si vos empezás a escribir la ecuación total, ¿verdad? Sería el KW sería P, como está en 0, ¿verdad? Fuera de P, decíamos, y 1,20. Y ahí está. Está la primera parte. Luego a este, que es la primera sección, le aplicamos PDA6 y luego ADP20. Más el A1 por PDA6 y luego por el ADP. Luego más la otra parte, este que decíamos, el A7, que puede ser cualquiera de estas tres ecuaciones. ¿Sí? Podría ser más el A7 por PDA y N6 por PDF y N6
¿Ya? Luego por ADP y N. Luego el gradiente, más el gradiente sería G por P de G y N6 por P de F y N6, luego por ADP y N20. Y el pato de ecuación de costano, más. Luego la sección que va de 13 a 20, esto lo más fácil es aplicarle un FDA para obtener un valor aquí en 20. Entonces sería la 12 por FDA, porque lo vas a tener acá. Entonces sería a 13 acá. A 13, porque está en 13, ahí comienza. Se le pone el número según donde comienza. Entonces sería el A13, lo llevo hacia el futuro por FDA. Y N incluye 13 hasta 20, son 8. 8, y ir por un ADF, ya están en el futuro, ADF y NB. Ya está. L ya está en el futuro, sería menos L por ADF y NB. El ingreso ya está en ingreso, o sea, menos el ingreso anual, ya está de 1 a 20, no le pongo factor. ¿Sí? Menos la disminución, menos el gradiente. Sería el gradiente de ingreso. Como va de 1 a 20, yo le pongo A de G y 1 a 20. Y esta sería mi ecuación de costo, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿verdad? De que dependiendo, este es un caso exagerado, ¿verdad? Dependiendo qué tan cargado esté el flujo, así es el largo de la ecuación. ¿Vean? La primera que hicimos, ¿verdad? Estaba muy corta, porque solo tenía 3 elementos. Pero no pusimos algo más exagerado, que tiene que ser. Entonces, la ecuación ahí va. Y la suma de todo esto, ¿qué te va a dar? Una serie de 1 a 20. Claro. Al final de la unidad, el objetivo es que ustedes hagan esto y que se diviertan haciendo esto. No que lo sientan un dolor de cabeza. Ese es el objetivo. Que se diviertan. Ahora, si alguien no se divierte, sí, no lo va a sentir difícil. Vamos a hacer algunos ejercicios para ir como agarrando esa habilidad y veamos, ¿ya? De repente vos vas a estar haciendo estas cosas y vas a práctica, teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica. Esa sería la otra parte. ¿Qué hora es? Las 11:10. ¿A qué hora es el receso? A las 11. ¿Ah? A las 11:30. ¿Lo quieren ya o lo quieren? Ya. Entonces, vamos a... Esto es un poco la teoría. Al venir vamos a entrar con un ejercicio que haga con... Entonces, necesito que para esta segunda parte tengan todas las tablas, ya sea digital o impresas, para ir viendo ya los valores y devolviendo. ¿Oh? 10, 15 minutos son, ¿verdad?